buenas tardes. Bienvenidos a un domingo más en Centro Cristiano Bethesda. Estamos muy contentos de que nos estén reuniendo con nosotros aquí en persona o en las redes sociales. Hi. Desde Edinburgh, Texas. Antes de empezar, quisiera dar una oración. Yeah. Dios Padre, gracias por bendecirnos con un día más de vida. Gracias por traernos juntos aquí a tu casa, Dios. Te pido que nos bendigas, que abras nuestros corazones y nuestras mentes a tu mensaje, Dios, y que recibas estas alabanzas que son para tu gloria. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amen. Para los que se puedan levantar para alabar a Dios.
esperanza perdí mi andar. Su misericordia y su gracia llegó, arrestó a la muerte y mi vida empezó. Su amor transformó mis cenizas dolor. Ayer era huérfano, hoy poseo. Mi llanto cambió en celebración. Esto a la muerte mi vida empezó. Oh, tu gracia, Dios, se derrama hoy. Ahora nuevo soy, la vida empieza en ti. Oh, tu gran amor nos inunda hoy. Somos nuevos hoy, la vida empieza en ti. De mis cadenas Él me liberó, cargó mi vergüenza y me rescató. Toda mi deuda Él la canceló, arrestó a la muerte, mi vida empezó. Oh, tu gracia, Dios, se derrama hoy. Ahora nuevo soy, la vida empieza en ti. Oh, tu gran amor nos inunda hoy. Somos nuevos hoy, la vida empieza en ti. Nuestro Salvador colgado en la cruz, sombra y tinieblas cubrieron su luz, pero se levantó con poder, nos salvó, arrestó a la muerte y mi vida empezó. Oh, tu gracia, Dios, se derrama hoy. Ahora nuevo soy, la vida empieza en ti. Oh, tu gran amor nos inunda hoy. Somos nuevos hoy, la vida empieza en ti. Somos libres por siempre en Él. Quiero hoy celebrar lo que ha hecho en mí. Libre soy por siempre, amén. Arrestó a la muerte y mi vida empezó. Somos libres por siempre en Él. Quiero hoy celebrar lo que ha hecho en mí. Libre soy por siempre, amén. Arrestó a la muerte y mi vida empezó. Arrestó a la muerte y mi vida empezó. Arrestó a la muerte y mi vida empezó. Wow, qué bonito. Ojalá sea el micrófono, ¿verdad? Le damos la bienvenida. Buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Bethesda. Un domingo más alabando y glorificando al Señor. Algo que hemos pasado por esta pandemia es de que no hemos podido congregarnos en nuestras iglesias, y los que
Podemos, muchas veces no lo hacemos. Por eso los exhorto, porque la palabra de Dios dice exhortarnos unos a otros, a motivarnos a que asistamos, a que sigamos alabando al Señor. No dejar de visitar a nuestra iglesia, de reunirnos, de congregarnos con nuestros hermanos, porque la fe se enfría y no tiene por qué ser así, porque Dios nos manda que nos congreguemos y que aprendamos más de Él. Así que los exhorto a todos a que visiten a sus iglesias, hablen con sus hermanos, lean la palabra y se reúnan y vayan a sus iglesias, porque no podemos enfriarnos en la fe. Los anuncios de esta semana: el viernes va a ser reunión de jóvenes, es a las 7 p.m. aquí en la iglesia. Todos los domingos también tenemos oración a las 2:15 de la tarde. Antes de que empiece el servicio hay unos minutitos para orar y juntarnos y ver por quién más hermanos podemos orar. La reunión de varones todavía no tenemos fecha, pero pronto la tendremos, y son todos los anuncios por el día de hoy. I'd like to read a verse in Matthew 12, verse 21. And his name will be the hope of all the world. Y en español es Mateo 12, 21, y dice: y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Alabemos al Señor con una canción más. No claim on me.
Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Oh God, you are my living hope. Thank you. Se pueden sentar. Padre Santo que moras en los cielos, alabamos a aquel que, como cantábamos, aquel que nos hizo free. A ti alzamos nuestra voz y es por eso que estamos reunidos el día de hoy en tu nombre aquí, Señor. Y ayúdanos a ganar uno más para Cristo, Padre, para que ellos puedan cantar esta alabanza y decir, aleluya, aquel que me hizo free. Gracias porque eres bueno. En Cristo Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos a Centro Cristiano Bethesda. Un privilegio, una bendición que estemos el día de hoy aquí reunidos. Déjeme decirle que les doy un saludo tanto a los que están el día de hoy aquí, los que están el día de hoy aquí con nosotros y los que están a través de las redes sociales. Los saludamos, ya vi que estaban por ahí unos conectados. Los niños pueden ir a sus clases y nosotros vamos a la palabra de Dios. Vamos a la carta de Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Cuando lo tenga se pone de pie en reverencia a la palabra del Señor. Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Dice la palabra de Dios de esta manera. Vayamos a la santa palabra. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho a hablar la palabra sin temor. Padre, de eso se trata la vida cristiana. De eso se trata, Señor, que nos pusiste aquí en la tierra para proclamar tu nombre en tiempo y fuera de tiempo. Pablo exhortaba a Timoteo: da la palabra, predica el evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Es una realidad que todo tiene su tiempo debajo del cielo, pero predicar tu santo evangelio es en tiempo y fuera de tiempo. Y eso lo aprendemos del siervo de Dios llamado el apóstol Pablo. Y todo lo hizo porque tú con tu grande amor lo cautivaste. Si nos has cautivado con tu grande amor, si reconocemos la gran deuda que pagaste por nosotros, no nos queda más que entregarnos por amor y predicar tu evangelio. Gracias porque eres bueno. Prepara nuestros oídos espirituales en Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Es increíble lo que puede hacer el amor de Cristo, el amor de la cruz de Cristo en cada uno de nosotros. Es increíble lo que puede hacer el amor del Espíritu Santo derramado en nuestros corazones. Todos conocemos la historia del apóstol Pablo, todos conocemos la historia de Saulo de Tarso. Aquel Saulo de Tarso que antes de Cristo perseguía a una iglesia, a la iglesia del camino, que se le llamaban en los libros de los Hechos. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo pedía cartas para ir y atacar a la iglesia de Cristo. ¿Y sabe cómo la atacaba? Bien sabemos que les daba muerte. Pero cuando Pablo fue confrontado con el amor de Jesucristo, su vida cambió. Cuando Pablo es confrontado con el amor de Jesucristo, su vida va a cambiar, va a ser otro. Aquí vemos la historia en Filipenses a un Pablo más sobrio, lleno del amor de Cristo, lleno del amor del Espíritu Santo. Imagínate tenerle que predicar a aquellos que te privaron de tu libertad, a aquellos que te tienen en prisión. Y el apóstol Pablo lo que hacía, les predicaba del amor de Cristo. ¿Saben qué conllevaba esto? Conllevaba que el apóstol Pablo sabía iba a estar con ellos una eternidad. Ese es tener un amor a nuestros enemigos, como dijo Jesucristo. Si amáis a vuestros amigos, ¿qué estás haciendo de más? Amar a vuestros enemigos. Y todo aquel que en verdad ha sido cautivado con el amor de Jesucristo, indudablemente va a amar no solamente a sus amigos, sino a sus enemigos. Vayamos a nuestra historia. Dice nuestro texto: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. El contexto de la carta de los Filipenses es que el apóstol Pablo fundó esta iglesia en su segundo viaje misionero.
Dice la palabra de Dios que él iba en un rumbo en el libro de los Hechos, pero un varón de Macedonia le dijo: hey, desvíate y va a predicar el evangelio a estos lugares. Así surge la iglesia de la iglesia de Filipios, la iglesia de los filipenses. Dice la palabra de Dios que esta iglesia era una iglesia madura. Cuando nosotros contemplamos el libro de Filipenses, vemos que era una iglesia madura. Esta iglesia fue fundada en el año 51 después de Jesucristo. Y cuando el apóstol Pablo escribe la carta, es el año 60-62 después de Jesucristo. ¿Qué nos lleva a esto? Que esta iglesia tenía aproximadamente 10 años. Lo que va a cumplir más o menos nuestra iglesia llamada Bethesda. Y ya era una iglesia madura. ¿Sabe que la madurez de una iglesia se refleja cuando la iglesia ha aprendido a darse? Cuando la iglesia ha aprendido a entregarse, y más en el área financiera. Lo último que se convierte, decía un pastor en una predicación, es nuestra área financiera. Le podemos entregar todo a Jesucristo, muchas veces menos nuestra finanza. Y la iglesia de Filipenses estaba demostrando su madurez en esa área. Apoyaba las misiones. Apoyaba a los evangelistas que estaban siendo mandados a las misiones. Entonces vemos que la iglesia de Filipenses era una iglesia madura. Entonces el apóstol Pablo dice: quiero que sepáis. Mas sin embargo, el contexto en que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses es un contexto muy triste. El contexto que le tocó escribir al apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses en el capítulo 1, versículo 12, Filipenses capítulo 1, versículo 12, en el momento que el apóstol Pablo está siendo utilizado por el Espíritu Santo para mandarle esta carta a la iglesia de los filipenses, era un momento triste, era un momento de dolor, era un momento donde el corazón del apóstol estuviera quebrantado. Pero ¿sabe por qué no estaba quebrantado el corazón del apóstol Pablo? Porque él sabía en quién había puesto su confianza. Por eso en el versículo 12 de esta carta dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces el apóstol Pablo estaba pasando un momento de dolor. Vemos nuestra primera aplicación para nosotros el día de hoy. Mis queridos hermanos, en la tierra vamos a tener dolor. Vamos a tener tristeza. Esto no es el cielo, es el planeta llamado tierra que cayó en pecado. Y que Dios le dijo a Adán: maldita será la tierra por tu causa. Y voy a ir más lejos. Aún aquellos que han nacido de nuevo, que han hecho su decisión por Jesucristo, que somos hijos de Dios, que somos real sacerdocio, linaje escogido, vamos a pasar por la tribulación y la angustia. Jesucristo le dice a sus 12 discípulos: en el mundo tendréis tribulación, pero confiar en mí, porque yo he vencido al mundo. Y entonces el contexto de la vida del apóstol Pablo, cuando el Espíritu Santo utiliza para escribirle a la iglesia de los filipenses, era un contexto triste. Dice la palabra de Dios que él estaba privado de su libertad, estaba en un arresto domiciliario, estaba siendo cuidado por la guardia romana. Esto vamos a ir aprendiendo. Mas sin embargo el apóstol Pablo dice: quiero que sepáis. Bajo estas circunstancias, el apóstol Pablo quería que supieran que había una buena noticia. Imagínense, bajo esas circunstancias de Filipenses capítulo 1 versículo 12, dice el apóstol Pablo: quiero que sepas, iglesia de Filipenses, que hay una buena noticia. Y déjeme decirle otra aplicación: nuestras circunstancias no marcan lo que nosotros vamos a hacer. Lo que nosotros vamos a hacer marca la actitud de nuestro corazón, marca lo que hay en ti, marca cómo tú estás fortalecido en la vida cristiana. Aún en un momento de adversidad tú puedes dar mucho fruto para la gloria de Jesucristo. Puedes dar mucho fruto para la gloria de Cristo. Ya vimos que las circunstancias que estaba viviendo Pablo, el siervo de Jesucristo, no eran buenas. Pero las noticias que le va a escribir a la iglesia de los filipenses eran muy buenas noticias. ¿Cuántos quisiéramos vivir así en la vida? Que a pesar de la tormenta, de la tempestad, de la adversidad, lo que estamos viviendo, nosotros podemos decirle: pero yo tengo buenas noticias para ti. Cristo vive en mí y Cristo puede vivir en ti.
Eran las noticias que el apóstol Pablo le iba a dar. Entonces aprendamos, querida iglesia y hermanos en Cristo, que las malas circunstancias no van a marcar lo que nosotros hagamos. Va a marcar lo que nosotros hagamos, la actitud de nuestro corazón, y como esté nuestro espíritu confortado en el poder, en la llenura del Espíritu Santo. Por consiguiente, el apóstol Pablo le va a escribir a la iglesia de los Filipenses y le dice: quiero que sepáis, fíjese lo que dice el versículo número 12 de la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo que me está sucediendo, me privaron de mi libertad, aquí está la guardia romana, me están cuidando, estoy a punto de morir, pero esto está redundando para bien. Wow. O sea, qué actitud del corazón y fortaleza espiritual del siervo llamado Pablo. No cabe duda cuando Dios le dice a Ananías: ve y ora por Pablo en la calle Tercera, y le dice el profeta Ananías: no, Señor, no. Cuando tiene esa relación, él mata a los de la iglesia de Cristo. Y le dice Dios en esa revelación: tú ve y ora, porque él está preparado para recibirme a mí. Y vas a ver, fíjese lo que dice el Dios soberano, vas a ver lo que es sufrir por causa de mi nombre. Dios sabe a quién llama. Cualquiera en estas circunstancias se hubiera casi doblegado y no hubiera predicado más del evangelio de Jesucristo. Mas sin embargo el apóstol Pablo ahí dicen: préstenme tinta y déjenme escribir. Y le escribe a la iglesia de los Filipenses, la iglesia que había fundado en su segundo viaje misionero hace 10 años atrás, en el año 51 después de Cristo. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, es el año 60-62 después de Jesucristo. Y le dice a la iglesia: mi dolor, mi sufrimiento, mis prisiones han servido para que el evangelio de Cristo se siga predicando. ¿Cuántas iglesias siguen predicando el evangelio de Cristo? ¿O quieren seguir nomás motivando a las personas? Dice, ha servido para que el evangelio siga avanzando, para que se gane uno más para Cristo. Y es que el apóstol Pablo sabía de dónde Dios lo había rescatado. Cuando usted, querida iglesia de Cristo, los que estamos aquí, los que nos están viendo por las redes sociales, cuando nosotros logramos comprender de dónde nos rescató Jesucristo, dice la carta a los Efesios, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Jesucristo. Cuando tú logras entender el grande amor de Dios derramado en nosotros, no te queda otra cosa más que entregarte por amor a Dios y predicarle a otros el amor del poder del evangelio de Jesucristo. Y era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Dice, todo esto nomás ha servido, iglesia de Filipenses, para que el evangelio de Cristo se predique, para que se gane otro más para Cristo. Por consiguiente, nosotros aprendemos del siervo de Dios que en cualquier circunstancia nosotros tenemos que seguir predicando a Jesucristo. Como se cantaba el día de hoy, porque Él arrestó a la muerte. Para nosotros la muerte no tiene poder. Y el apóstol Pablo lo sabía. ¿Dónde está, dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Decía. Entonces el apóstol Pablo logró entender esto, que en cualquier circunstancia, fuera excelente, buena, normal o mala, él seguía predicando a Jesucristo y animaba a la iglesia de Filipenses a predicar a Jesucristo. La palabra redundar, investigaba en el diccionario de la Real Academia Española, significa resultar una cosa en beneficio o daño de algo. Esa es la palabra redundar, resultar una cosa en beneficio o daño de algo. Dice el apóstol Pablo, aquí ha redundado para bien. Cualquiera dijera, wow, el andar predicando a Jesucristo en Efesios, en Filipenses, en Corintios, escribirle a Roma, ha resultado en algo malo. Que dijera el apóstol Pablo, estoy aquí encadenado las 24 horas. Pero dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. Querida iglesia, el apóstol Pablo amaba a la iglesia de Filipenses, era una iglesia madura en la fe, y les deja saber, de ninguna manera
mis prisiones, lo que estoy viviendo ha sido para bien. Fíjese lo que dice el versículo siguiente, versículo 12, versículo 13. De tal manera, dice la palabra de Dios, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Por consiguiente, lo que ha hecho hasta ahorita el apóstol Pablo, que ha sido privado de su libertad, dice: aquí estoy en prisión, privado de mi libertad, encadenado, pero en tiempo y fuera de tiempo sigo conociendo, sigo predicando a Cristo, aún en prisión. El apóstol Pablo miraba la oportunidad. Fíjese la historia de este hombre, que aún en prisión, él miraba la oportunidad de predicar de Jesucristo. ¿Y sabe a quién le estaba predicando? Al pretorio. Y pastor, ¿y quién es el pretorio? Déjeme decirle que el apóstol Pablo no se le iba a uno vivo. ¡Wow! Así fuéramos nosotros cuando vemos que el Espíritu Santo está trabajando en una alma perdida. Imagínese, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, que Jesucristo trabajaba donde el Padre estaba trabajando. Jesucristo fue lleno de amor, pero siempre también tuvo límites. Él vino a predicar el Evangelio. Y los que no quisieron escuchar el Evangelio, los corrió en un momento. Pero todo aquel que quería escuchar el Evangelio, le seguía predicando. No perdía la oportunidad, porque dice la palabra que Jesucristo trabajaba donde el Padre estaba trabajando. Cuando en un momento vio que el Padre no estaba trabajando con la multitud, los exhortó. ¿Y sabe cómo es la multitud? Se indignó, se fueron. Y aún le dijo a los discípulos: ustedes se quieren ir. Y como siempre Pedro: ¿a dónde más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ahí estaba trabajando el Padre con esos 12. Y el apóstol Pablo vio la oportunidad en el pretorio, esta guardia romana, de predicarles a Jesucristo. Al apóstol no se le iba uno vivo cuando miraba la oportunidad donde estuviera. Dice: aún los de pretorio. ¿Quién es el pretorio? Era una fuerza élite de soldados romanos encargados de la seguridad del emperador romano, valga la redundancia. Ese era el pretorio, la guardia nacional del emperador, del César, encargado de guardarlo, encargado de sus asuntos. Imagínense, y usted se ha de preguntar: ¿y qué hacía ahí el pretorio, la guardia nacional, esta élite de fuerza romana? ¿Usted ha escuchado sobre el imperio romano? Lo capacitados que estaban en el primer siglo para levantar la espada, para pelear físicamente. El día de hoy seguimos viendo películas de estos hombres. Pues quien estaba cuidando a Pablo era el pretorio, la guardia, la élite que se encargaba de cuidar al emperador, al César. Estaban cuidando las 24 horas del día al siervo de Jesucristo. ¿Y por qué? Sabía que el apóstol Pablo era judío, pero también tenía la nacionalidad romana. ¿Y sabe quién fue los que llevaron a la cruz a nuestro Señor Jesucristo? A lo suyo vino y lo suyo no lo recibió. Los judíos. Aún los romanos decían: no, decía Pilato, yo no veo mal en él. No, crucifícale. Yo me lavo las manos, decía. Pues al apóstol Pablo fue lo mismo. Los judíos se incitaron con el rey Agripa para crucificarle, para matarle. Pero dice el apóstol Pablo: yo prefiero ir que me juzguen los romanos. Y los romanos lo estaban juzgando. Pero era un asunto tan importante que la guardia pretoriana lo estaban cuidando. Pero dice el apóstol Pablo: don't worry, yo no estoy preocupado, porque les estoy predicando del poder de Jesucristo. Romanos capítulo 1, versículo 15 o 16, no me avergüenzo del evangelio, decía el apóstol Pablo. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Primeramente al judío y también al griego y a estos romanos, para salvación. El apóstol Pablo entendía desde el primer siglo que el único camino a la salvación es el santo evangelio. Porque el amor de muchos se va a enfriar cuando la maldad aumente, y pocos van a predicar el santo evangelio de Jesucristo.
Toda esta semana estuve en la radio apoyando un radiotón para que la radio, la emisora siguiera adelante, y me preguntaron: pastor, ¿por qué está usted aquí motivando a la gente que apoye esta radio? Por la sencilla razón de que predican el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo es para la eternidad. Y el apóstol Pablo logró entender eso. Dice: aún esta élite de soldados de la fuerza romana, querida iglesia de Filipenses, no se me han ido vivo. Ellos están conociendo de Jesucristo, ya que ellos tenían que tomar diferentes turnos para cuidar al apóstol Pablo. El apóstol Pablo no estaba en una reja, en una cárcel, en un calabozo. Estaba en una casa, en un arresto domiciliario, y se turnaban los soldados para ir a cuidar al apóstol Pablo. Y cada vez que llegaba un soldado le decía: ¿sabes qué? Te voy a contar las buenas nuevas. Y le empezaba a predicar de Jesucristo. Qué ánimo, qué gozo, qué fortaleza de este hombre. Imagínese lo que le llegó a pasar a esta guardia romana cuando el apóstol Pablo llegaba y cambiaba de turno un soldado y lo tenían que encadenar a Pablo. Y el apóstol Pablo seguía insistiendo y les empezaba a predicar de Jesucristo. Los soldados sabían que si el apóstol Pablo estaba en esa situación, era por haber predicado de Jesucristo. Por eso estaba en esa situación Pablo. A ustedes y a mí, ¿qué nos ha costado predicar de Jesucristo? El día de hoy no, estamos en un país que nos dejan hablar de Jesucristo. Imagínense, el soldado ha de haber pensado: wow, qué fe y convicción de este hombre, que aún en esta situación sigue predicando de Jesucristo. La guardia pretoriana romana sabía que el arresto del apóstol Pablo había sido por predicar a Jesucristo, por predicar a un hombre que había ido a la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día. Sabía que lo habían arrestado, sabía que lo habían llevado a la cárcel por eso, y sabían que lo más probable iba a perder la vida por seguir predicando a Jesucristo. Eso es tener convicción. Eso es tener el amor de Jesucristo en nuestros corazones. Eso es tener el amor del Espíritu Santo derramado, como dice Romanos, en nosotros. No amar solamente a nuestros amigos, sino aún a nuestros enemigos, y querer que estén por la eternidad con nosotros, gozándonos en el paraíso, como le dijo Jesucristo al malhechor: hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Dice: ni la guardia pretoriana se me ha salvado. El versículo 12 dice, empieza el versículo: quiero que sepáis. Versículo 13 dice: de tal manera que mis prisiones, muchos el día de hoy quieren llamar la atención. Cuando nosotros estamos viendo estas palabras, quiero que sepáis, dice la palabra de Dios. Versículo 13, de tal manera. Muchos el día de hoy quieren llamar la atención de una u otra manera. En la vida normal, en la vida secular y aún en la vida espiritual. ¿Sabe que en la vida normal muchos se compran un carro no porque les gusta? No hay ningún pecado en adquirir un carro bonito. Muchos se lo compran porque no aguantaron tal vez ver que el otro ya lo tiene y quieren llamar la atención. El ser humano es así, nos gusta llamar la atención, aún en la vida espiritual. Recordemos en el primer siglo los fariseos, que Jesucristo los regañó. Dice: ustedes se paran en las esquinas y empiezan a orar nomás porque quieren llamar la atención. Ustedes ayunan porque quieren llamar la atención de que son muy espirituales. Pues déjeme decirle lo que estaba diciendo aquí el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Filipenses: quiero que sepáis. De tal manera quería llamar la atención. Cuando usted empieza a leer el texto bíblico y uno empieza a leer y dice: quiero que sepáis, ¿qué quieres que yo sepa? Es una manera que utiliza el Espíritu Santo al apóstol Pablo en su conocimiento, en su sabiduría, para que la iglesia del primer siglo le llamara la atención. Quiero que sepáis. A ver, pues cuéntame, Pablo, ¿qué está pasando? Aún
aún el día de hoy a nosotros, cuando la palabra de Dios dice, quiero que sepáis, quiere llamar nuestra atención, pero de una manera buena. Aunque las circunstancias eran adversas, dice el apóstol Pablo, yo quiero que se enteren lo que está pasando aquí en mis prisiones, en mi arresto domiciliario. Quiero que sepan que Jesucristo está siendo exaltado. De esa manera llame usted toda la atención que quiera. De eso se trata la vida cristiana, de menguar uno y que Jesucristo sea exaltado. Era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no estaba, mira, quiero que sepáis que ya César, lo he conocido, la guardia pretoria, tal soldado lo conozco. No, quiero que sepáis que están conociendo de Jesucristo. Porque al último nos vamos a dar cuenta cómo la fidelidad de un solo hombre, a Dios, lo que puede hacer. La fidelidad de un solo hombre a Dios, lo que puede hacer. Hasta el César escuchó de las palabras del apóstol Pablo que eran del Evangelio de Jesucristo. Él quería llamar la atención al apóstol Pablo. En el siglo I, en el siglo II, siglo III, hemos llegado al siglo XXI. Pero a la iglesia de Cristo quiero que sepan que Cristo está siendo predicado para la gloria y la alabanza de su nombre. El apóstol Pablo sabía para lo que Dios lo había puesto aquí en la tierra. Versículo número 14. Dice el versículo número 14 de la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Sabes que tu vida, la vida que Dios nos dio, el aliento que Dios nos dio, los años que Dios nos dé sobre el planeta llamado Tierra, el peregrinar que tengamos aquí en la Tierra, va a tener un impacto, va a tener un testimonio, va a tener un legado tuyo hacia los demás. ¿A poco, pastor? Déjame decirte que sí. La vida que Dios te dio aquí en el planeta es para algo, para dejar testimonio de algo. Es más, hay gente que deja un enunciado en su tumba para dejar un legado, para que otros sigan tus pasos. Para 3 cosas puede dejar de testimonio tu vida. Para algo malo. ¿Cuánta gente ha hecho las cosas malas y hay otro que le sigue atrás? Es más, hay gente que muere por hacer eso malo y ya hay otro que va siguiendo sus pasos y ocupa ese lugar. Dejó un testimonio, dejó un legado. Hay otros que pasan por el planeta Tierra como despercibidos, o sea, su legado que dejaron, pues no fue nada. O sea, es que no fue ni de un bando ni del otro bando, fue punto neutro. Como que es una vida más aburrida, ¿no? O sea, si le vas a servir a Satanás, pues sírvele a Satanás. Aprovecha los días que Dios te dé aquí en la tierra, porque la vida es dada por Dios, no por Satanás. Y pues hacen lo malo, ¿no? Pero hay unos que se quedan en el punto bueno, ni impactaron en lo malo ni en lo bueno. Entonces están los que dejan un legado en lo malo, los que son tibios, y están los que van a dejar un testimonio, un legado, unas huellas de algo bueno que tu familia va a seguir, que parte de la sociedad, hermanos en Cristo, van a decir, wow, el apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. El apóstol Pablo, aquí en este versículo 14, vemos que empieza a dejar un legado en la iglesia de los Filipenses, en la iglesia de Éfeso, en todos aquellos que habían escuchado a través de él el poder del evangelio. Dice la palabra de Dios en el 14, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo. Tu estilo de vida va a influenciar en un legado, en un testimonio, sea bueno, sea tibio, que para nada, o sea malo. Aquí el legado que el apóstol Pablo, a pesar de que estaba en prisión, privado de la libertad, le dice a la iglesia de Filipenses, todo esto ha servido para 2 cosas buenas, para ir dejando un legado, para ir dando testimonio de algo. En primer lugar,
para que la iglesia de Cristo esté cobrando ánimo. Muchos piensan que en la vida el sufrimiento no sirve de nada. Yo diría, ¿cuántos queremos pasar por el sufrimiento? Yo creo que nadie, ni yo, la verdad. El dolor, la tristeza, la soledad, el quebrantamiento. Pensamos que a veces el sufrimiento no sirve de nada, que nuestras lágrimas no van a servir de nada, como que Dios es un Dios masoquista, ¿no? Como que a Dios le gusta maltratarnos. No, mis hermanos. Dios a uno de sus hijos, a uno de sus siervos, nunca va a dejar que una lágrima de ellos se derrame en vano. Aquí no vemos que el apóstol Pablo a través del sufrimiento esté diciendo que está derramando lágrimas. No lo sé si en sus momentos de soledad, a través del sufrimiento, estar alejado, no poder andar en las calles, estar yendo a otro viaje misionero, en un barco, en una tormenta. No sé si él recordaba y en un momento se llenaba de tristeza. No lo sé. Pero lo que aquí sí estoy viendo, que el sufrimiento del apóstol Pablo, aún ese legado iba a servir de algo. Sabe que muchas veces a través del sufrimiento Dios nos lleva a ese crecimiento espiritual que no damos en nuestra zona de confort. Los que somos hijos de Dios, cuando estamos en una zona de confort, a veces no damos ese crecimiento espiritual, pero muchas veces a través del crecimiento Dios empieza a sacar lo que le falta a nuestro carácter, lo mejor de nosotros. A veces a través del sufrimiento hay un crecimiento espiritual. A veces en el sufrimiento nos unimos más. Pues el sufrimiento del apóstol Pablo iba a dejar un legado en 2 puntos. En primer lugar, dice el versículo 14, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor. Lo primero que iba a servir este testimonio a pesar del sufrimiento, que la iglesia de Cristo iba a empezar a cobrar ánimo. Imagínense cómo estaba la iglesia de Cristo, que estaban siendo perseguidos y mis hermanos les quitaban la vida. Le quitaban la vida, eran echados a los leones. Muchos sirvieron en los caminos de Roma, que los caminos de Roma llevaban a todas partes en aquellos años. Muchos cristianos sirvieron, o los hermanos del camino, para alumbrar las calles de Roma. Pero dice el apóstol Pablo, como un guerrero de la fe, dice, mis prisiones, todo esto es para que los hermanos cobren ánimo. Dios nunca ha dejado a su iglesia sola, porque la iglesia de Cristo son pocos los que escogen el camino angosto, pero nunca la ha dejado y siempre va a ser victoriosa aquí en la tierra. Porque Jesucristo prometió que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra su iglesia. Y aunque la iglesia de Cristo desde el primer siglo ha pasado diferentes circunstancias, Dios ha utilizado a sus siervos para que los demás cobren ánimo y sigan adelante. El legado a través del sufrimiento del siervo de Dios que iba a morir, lo que vemos en el versículo 14, le dice a la iglesia de los filipenses, ha servido para que la iglesia cobre ánimo. Segundo, ¿para qué sirvió las prisiones de Pablo? Dice la palabra de Dios, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Para que el temor, ese sentimiento tan normal que hay en el ser humano llamado temor, fuera, dice Pablo, se fuera yendo. Pastor, ¿es normal el temor? Claro que es normal el temor. Lo que no es normal, vivir con temor, teniendo al Dios de los cielos, teniendo al Dios que ni los cielos de los cielos pueden contener su gloria. Yo creo que todos en la vida nos hemos enfrentado a este sentimiento llamado temor. Y es normal. Lo que no es normal que el temor te paralice, que el temor te estanque. No, porque Jesucristo no murió para eso. Y aquí vemos a un apóstol Pablo que a pesar de estar yendo a juicio, a pesar de estar en prisiones, no tenía temor. Y dice, y esto ha servido para que el temor en mis hermanos en Cristo se vaya desvaneciendo.
y cobren ánimo y se atrevan a hablar la palabra de Dios, el poder del Evangelio de Jesucristo. Para eso estaba sirviendo. ¿Se da cuenta cómo la fidelidad de una sola persona puede llegar a ser la diferencia? Hace años, más de 30 años, en el país de México, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, yo estuve en un CONAGEBA, Congreso Nacional de Jóvenes Estudiantes Bautistas. Yo tenía como 16 años, hace como 32 años, y escuché predicar a un siervo de Dios. Con ese denuedo, la palabra viva de Dios impactó mi vida. Impactó mi vida. Yo puedo predicar esa predicación que él predicó hace años atrás. Y sabe que esta semana que estaba en la radio, este siervo habló desde la Ciudad de México. Y lo escuché y le dicen, en la mesa está el pastor David Cabañas. Pastor, ¿le quiere dar un saludo? Y le digo, pastor, hace más de 30 años en la ciudad de Guadalajara usted predicó, impactó mi vida. Y ahora yo estoy aquí predicando la palabra de Dios. Cuando Dios utiliza a ciertos hombres con ese denuedo, con esa fortaleza, sin temor a lo que venga, hablando del poder de Jesucristo, del poder de Jesucristo resucitado, va a impactar gentes. Dice el apóstol Pablo, han cobrado ánimo y están predicando la palabra, desvaneciéndose, yéndose el temor. Y era normal que en el primer siglo se tuviera temor. El día de hoy no es normal que la gente no predique de Cristo cuando podemos predicar. Era normal, pero al ver a un guerrero en la fe, que sabía lo que dice la palabra de Dios en esta misma carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando tú sabes dónde has invertido, venga lo que venga, aún la muerte, para ti es ganancia. Cuando sabes dónde has invertido. Pero cuando la gente sabe que invirtió para lo terrenal, hasta la muerte le tiene miedo. Con esto voy a terminar, querida iglesia de Cristo. La situación del apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Filipenses, en la ciudad de Filipos, era triste, era desalentadora, era dolorosa. Es más, le esperaba la muerte al siervo de Dios. Pero sabe que el apóstol Pablo logró comprender el amor de Cristo. Llegó a quedar cautivado por el grande amor de Jesucristo, que aún en la cruz del Calvario, viendo a los que le estaban crucificando, le dijo al Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ese amor cautiva, mis hermanos. Es que Saulo de Tarso, que después es Pablo, quedó cautivado por el amor de Cristo camino a Damasco. Ya no es el mismo Pablo que era con espada y mataba a la gente, ya no. Ahora su espada era la espada del amor. La situación era triste. Imagínate que tú estés en arresto domiciliario y te tienen como un prisionero de los más peligrosos, como que eres un delincuente que te tienen que encadenar. Así estaba el apóstol Pablo en arresto domiciliario. Lo encadenaban a un soldado romano, y no cualquier soldado como lo vimos. Era un soldado de la guardia pretoriana del César, preparado para matar a cualquier persona. Así lo trataban al apóstol Pablo. Las 24 horas del día estaba a un soldado romano. Se turnaban los soldados. Cada 6 horas llegaba un soldado y le decía, terminaste tu turno. Se quitaba las esposas y el otro soldado pretoriano se ponía y se unía a Pablo cuidándolo. O sea, esto nos lleva a ver que eran 4 soldados al día que caminaban por la casa donde estaba el apóstol Pablo en arresto domiciliario. ¡Wow! La situación no era buena. Pero lo que le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, yo tengo buenas noticias. Esos 4 soldados saben del evangelio de Jesucristo. Conocen las buenas nuevas. Aunque la situación no era lo más agradable,
las noticias eran buenas. Cada vez que se va un soldado, ya se va con las buenas nuevas. Y viene otro y no se me va vivo. Llega a saber. ¿Y saben lo que estaba pasando? ¿Saben lo que estaba pasando, mis queridos hermanos? Hay una alabanza que cantamos aquí. Aunque no lo veamos, tú estás obrando. A veces nosotros no lo logramos ver. Y era lo que decía el pastor que impactó mi vida hace más de 30 años. Es que David, nos vamos a llevar unas sorpresas. Jamás vamos a saber el impacto que hizo Dios con nosotros al predicar su palabra. ¿Sabe lo que estaba pasando? Cada soldado que se iba a su casa le predicaba a su familia de Jesucristo. Que eso llegó. El poder del evangelio, y se puede llevar una sorpresa usted y yo. El poder de la palabra de Dios llegó hasta los oídos del César. Aquel que Jesucristo le dijo a la gente: dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aquel César que lo querían hacer un señor. Pues el poder del Curios, del verdadero Señor, el Curios, el Señor Jesucristo, el poder de su evangelio llegó a oídos del César. ¿A poco sí, pastor? Sí. ¿Sabe que yo investigaba esta semana? Y vamos a ver lo que dice la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 22. Esta misma carta, lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 22, dice la palabra: todos los santos os saludan. Dice el apóstol Pablo: todos los santos, los que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa del César. Y especialmente los de la casa de César. ¡Wow! O sea que el apóstol Pablo ya tenía conexión con los de la casa del César. Pues quien los estaban cuidando era la guardia romana pretoriana del César. Aún dice el apóstol Pablo: los que han nacido de nuevo te mandan a saludar, y los de la casa del César. O sea, lo que nos dice aquí la palabra de Dios, no sabemos si este hombre había aceptado como Jesucristo, pero ya había escuchado del evangelio. Imagínense la sorpresa que nos llevamos si este hombre hizo su decisión de fe en un momento por Jesucristo. Allá lo va a ver usted. ¿Y sabe por quién? Por el siervo de Dios llamado Pablo. Dios hace su obra indudablemente, pero la va a hacer a través de ti y a través de mí. Dios en su infinita misericordia nos utiliza. Imagínense, los momentos que Pablo estaba viviendo no eran lo más favorable. Arrestado, guardado por la guardia pretoriana. Pero fíjese hasta dónde llegó el evangelio del poder de Dios. ¿En qué situación estás? ¿En qué situación estoy? ¿En una situación excelente, buena, regular o mala? ¿Cómo estaba el apóstol Pablo? Aprendimos el día de hoy. No era una situación buena, ¿va? ¿En qué situación estamos, mis hermanos? Confortables, trabajo, tenemos familia, tenemos que comer, tenemos un techo, tenemos salud. ¿En qué situación? No tenemos trabajo, nos ha faltado la salud, regular, bien o mala. Pero algo te voy a decir. Si como el siervo de Dios, que le dice a la iglesia de Filipenses: mis prisiones han servido para que la iglesia de Cristo cobre ánimo y prediquen la palabra. Una cosa te voy a decir, yo no sé en qué situación estés, pero si el amor de Jesucristo te ha cautivado, si el amor del Espíritu Santo ha sido derramado en tu corazón, como dice la carta a los romanos, tú en cualquier situación vas a alabar a Dios y vas a predicar de Dios. Porque tú has logrado entender que para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tú no vas a ver a Dios a través de la situación en este mundo caído. Tú puedes ver el amor de Dios a través de la cruz de Cristo. Y era como lo miraba Pablo. Por eso seguía predicando a Jesucristo. Y quería que esos soldados expertos en la guerra, esa guardia pretoriana, estuvieran con él, alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, gracias por esta tarde. Gracias porque eres bueno y bueno en gran manera. Te agradecemos, Señor, por cada uno que estamos el día de hoy aquí,
por cada uno que están en las redes sociales, que van a escuchar esta palabra, Señor. Pero sobre todo te agradecemos por tu evangelio, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir cautivados cada día por tu amor, tu entrega que tuviste hacia cada uno de nosotros, que estando muertos en nuestros delitos y pecados, tú diste a tu Hijo, Padre, para que tuviéramos vida eterna. Ayúdanos a entender ese amor, para que cobrando ánimo en cualquier circunstancia, siempre te alabemos y prediquemos de Jesucristo. También te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos de la iglesia Bethesda, Casa de Misericordia, especialmente, Señor, aquellos que han pasado por el momento de dificultad, que están en la prueba, la familia Treviño, Señor, que perdieron a la hermana Juanita Treviño. La perdieron aquí físicamente, pero sabemos que ella ya se está gozando una eternidad. Te clamamos, Señor, por la familia Fernández de Lara, especialmente por nuestra amada hermana Yadira Fernández de Lara, Señor. Te pedimos, Señor, si está en ti, reconocemos que tú lo puedes hacer, sanarla para que siga viviendo para la alabanza de tu gloria, mientras nos des vida aquí en la tierra. Pero como nos enseñaba nuestro Señor Jesucristo, hágase tu voluntad tanto en la tierra como en los cielos, porque tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Bendice a la mamá de nuestra hermana Carla García, que está pasando también por la enfermedad del cáncer, Señor. Pero pase lo que pase, vivimos para ti. Nuestra esperanza está en la cruz de Cristo. Nuestra esperanza está en su evangelio, Señor. Gracias porque eres bueno. También, si estás el día de hoy viendo este sermón a través de las redes sociales, los que estamos el día de hoy aquí y queremos tener esa convicción, esa fortaleza espiritual, ese gozo espiritual del siervo de Dios llamado Pablo, la única manera que lo puedes tener es reconociendo a Jesucristo como tu Señor y Salvador. El día de hoy te invito que si no es tu Señor ni tu Salvador, lo aceptes. Dice tu palabra que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Dile de esta manera: Padre, reconozco que soy pecador, que mi pecado me aparta de ti, pero también reconozco que Jesucristo vivió, murió y resucitó por mis pecados. Lo acepto hoy como el Señor de mi vida y como mi Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora, Señor, ayúdanos siempre a tener ese ánimo que demostraba tu Hijo, tu siervo, aquel que en tiempo y fuera de tiempo predicó el Evangelio. Ayúdanos que siempre vivamos para la alabanza de tu gloria, predicando tu santo Evangelio en Cristo Jesús. Amén. Ese rato les decía algo sobre la exhortación, ¿verdad? De reunirnos, de no dejar de congregarnos. Y ahorita con lo que estaba predicando el pastor, lo vuelvo a reiterar. Hay que seguir congregándonos porque todos los que estamos aquí, los que vieron el servicio por live, por Facebook, nos vamos llenos. La palabra también dice que no solo de pan vive el hombre. Y al llevarnos nosotros la palabra del Señor para nuestra casa, lo que aprendimos aquí y lo pongamos como lo hizo Pablo en práctica con las demás personas, nos llenamos no nada más nosotros, sino le damos de comer a alguien más que lo necesita, espiritualmente hablando. Y también quiero orar por las diezmos y ofrendas y por las familias de Bethesda que no están hoy presentes, que han tenido que salir, por los Fernández de Lara, por mi hermano Rolando, por su esposa, que los tenemos en nuestras oraciones y que siempre pedimos por ellos. Señor,
te damos gracias, Señor, por cada uno de los momentos que nos das en esta vida, Señor, en este planeta, Señor, en este lugar, Señor. No sabemos lo que nos espera, Señor, pero tenemos la confianza que vamos a estar contigo, Señor. Señor, te pido por cada una de las familias que no se encuentran hoy, Señor. Te pido por los Fernández de Lara, por cada miembro de la iglesia o por cada gente que nos ve en línea, Señor. También te pido por los diezmos y ofrendas, Señor, que sean para productividad de tu iglesia, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Si se pueden levantar para alabar a Dios con una canción. Agua en vino cambió, los ojos de ciegos abrió. Nadie es como tú, no lo hay. Brillas en la oscuridad, de lo que nos levantas. Nadie es como tú, no lo hay. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, de lo que nos levantas. Nadie es como tú, no lo hay. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá parar? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá parar? ¿Quién nos podrá parar? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá parar? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá parar? ¿Quién nos podrá parar? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, grande en poder, nuestro Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá parar? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá parar?
acompañas. Padre, te pido que nos bendigas en nuestras vidas mientras vivimos nuestro